Esperando la presentación de los compatriotas cursucuateños, así que improvisamos el inicio de la presentación. Ustedes saben que anoche estuvimos también haciendo una breve reseña del libro Artigas y el Congreso de Ábalos, auge y disolución del artiguismo póstumo, y en esa reseña, por supuesto, obviamos toda la parte geográfica de búsqueda del sitio histórico y de su señalamiento. Solamente hicimos referencia a algunas mínimas cuestiones historiográficas e históricas que tienen que ver con el último proceso de Artigas, lo que fue denominado el artiguismo póstumo. Pero además, el trabajo nos llevó a concretar la realización de una comisión investigadora integrada por distintos estudiosos locales de la propia Curuzú, también de Monte Caseros, también del propio Uruguay, e incluso un equipo arqueológico con integrantes del Perú, mi propia presencia, de algún modo coordinando la búsqueda de lo que presumíamos debíamos hallar, que era el sitio auténtico donde había morado el último artiguismo. Esto es, bueno, Artigas en Ábalos. Podemos ir pasando, porque yo no estoy solo aquí, estoy con algunos compañeros de la comisión que mínimamente una palabra les voy a pedir para relatar la experiencia. Fíjense qué interesante. Sí. Van a ser 20 minutos que se le van a toda la delegación de Corrientes. Perfecto, bueno, muchas gracias. Aquí tenemos el oficio que anoche compartimos, simplemente para aquellos que no estuvieron, mostramos una vez más el oficio fechado el 6 de abril del año 20, ustedes ven en un círculo Costa de Ábalos. Esto fue obtenido en el archivo entonces de la provincia de Corrientes, en su capital, y es la convocatoria que Artigas hace entonces a una reunión en Ábalos. ¿Qué es Ábalos? ¿Es un paraje? ¿Es el arroyo? ¿Es un rincón? ¿Dónde encontrarlo? Hay en distintos trabajos historiográficos una hipótesis acerca de dónde ubicar entonces esta morada del artiguismo, este campamento, este cuartel general de los libres. A mí me toca contarle cuál fue mi trabajo. Fue llevarla a la comisión al lugar donde suponíamos que era el campamento de Ábalos. Hicimos una entrada a la cuarta sección del departamento de Curuzú. Por la ruta 119 hay una ruta que se llama la 140, que se ve ahí que está dibujada, 140. Bueno, avanzamos un trecho y ahí encontramos la casa de Heraclio Greve. Pues era la mañana relativamente temprano, hacía mucho frío, y estuvimos conversando con él un ratito ahí en el patio de la casa. Y nos contó que allá por los muchos años que ya había vivido en su juventud, sus abuelos le habían contado que le habían contado otros viejos que habían escuchado en una noche pasar el ejército por el arroyo Ábalos. Seguramente que fue el ejército de Berón de Astrada, que se estuvo usando ese campamento en 1839. Berón de Astrada fue gobernador de Corrientes. Pero esto que nosotros estábamos investigando era lo de Artigas, que fue casi 20 años antes. Bueno, de eso no había recuerdo en la gente, sí, de la época que estuvo Berón de Astrada. Bueno, seguimos investigando y yo tenía un recuerdo que había hablado con un historiador de la zona nuestra de Curuzú, el doctor Martínez Grossi. Y él siempre se refería que el campamento fue ahí, en la zona donde está una escuela que se llama Campamento General Ábalos. Bueno, pero él me decía que ahí fue. Entonces, yo le digo, mire, doctor, puede ser, como usted dice, pero el campamento en sí, pero la cantidad de tierra necesaria para tener un ejército necesita como mínimo 20.000 hectáreas.
ahí andábamos recorriendo las estancias que ocupaban más o menos esas 20.000 hectáreas. Ahí estábamos en el campo de Totín Martínez. Esa chica era la peruana que está con Osera. Es una forma de decir, que no es que está conmigo, no está conmigo. Orlando Caraes no está conmigo. Y ahí nos ven a todos nosotros de atrás. Está Marta Gallero, está Mercedes, mi esposa, estoy yo y algunos más que me cuesta reconocerlo de atrás. Aclaro, les cuento, la presencia de ellos tres, maravillosa, no estaba confirmada hasta ayer, así que yo agregué al último momento estas imágenes porque no sabía que venían, como para contarles a ustedes que ellos existían y habían colaborado con la búsqueda del sitio, pero aquí están. Esto era el campo de Totín Martínez, que ya murió hace mucho y que le quedó a sus dos hijas. Bueno, ahí anduvimos bastante. Hay una anécdota que estuvimos con el capataz, que nos llevó hasta el arroyo. Ahí está. Bueno, hay un incidente que Orlando, con su sentido de humor, quiere relatar ahora, pero me adelanté, ¿no? Ustedes notarán que en el centro de la foto me encuentro yo con la bandera artiguista y Eduardo Fernández. Por supuesto, ¿cuál es el problema que esta foto ofrece? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, llegamos al arroyo y ahí era un paso que pasaba del campo de Totín Martínez al campo de Ernesto Buenaga, que está del otro lado, ¿no es cierto? Pero ya en la tercera sección, porque el Ávaro reparte lo que es la cuarta por un lado y la tercera del otro. Bueno, ahí estábamos nosotros en el límite y en el paso que existe. Y Eduardo Fernández nos muestra acá el paso. Por supuesto, nuestro amigo historiador estaba eufórico, porque recién estaba llegando a Ávalo, que había conquistado un poco más él, y se mete en el agua con la bota y decía: estamos en Ávalo, acá estuvo Artigas, dice, bueno, y entonces vení Fernández, y Fernández estaba de alpargata y hacía frío. Y entonces yo agarro y le digo a Fernández: anda Chavino, metete ahí porque va a salir en la foto y te va a poner en el libro. Y efectivamente ahí está en el libro. El tiempo va pasando, pero bueno, yo redondeo la parte más científica, menos anecdótica, junto a Marta, que ustedes la conocen, que anoche ella protagonizó también. ¿Vos querés decir alguna cosita más? Porque nos quedan 5 minutos. Bueno, nosotros, Marta, que anoche estuvo presentando su trabajo sobre Montecaseros, también forma parte de lo que denominamos comisión investigadora. Estamos pasando un montón de elementos que están en el trabajo, porque todo un rigor científico que quería explicar por qué el campamento está ubicado allí, cosa que no se dijo. Lo digo mínimamente en 2 líneas. El lugar es estratégico. La ruta 140 era el camino real que comunicaba entonces la costa de Uruguay con la costa del Paraná. Pero además está comunicando con Estina, con Goya, con Empedrado. Está comunicando con Maña Grande, está comunicando con Yaguareté Corán y comunica con la capital correntina. Pero además por el Miriñay comunica con Las Misiones y con Candelaria. Y comunica con el Guatiraró, con el límite con Entre Ríos. Comunica además con el área portuguesa. Es una zona de ganados, es una zona de gran pastizales para la caballada. Y es una zona de bosques muy frondosos. Y era una zona de leña para el invierno, porque estamos hablando otoño-invierno, abril-julio. Es decir, es una zona de lluvias y de muy buen drenaje del agua. Y además las sombras para el descanso, y tiene elevaciones y depresiones para el patrullaje, para los cordones de seguridad. Es decir,
no es cualquier lugar, es un lugar que Artigas conocía y es un lugar que conocían los artiguistas de la invasión portuguesa en el 11, cuando muchos de los que van a estar en este último artiguismo van a defender entonces Curuzú de los ataques lusitanos. Dicho en una línea, entonces ese campamento de los 100 días tiene un porqué en ese lugar. Nosotros hicimos esta tarea, esta es la comisión. Bueno, y Marta, te cedo la palabra. Lo mío va a ser muy breve. Yo creo que para quienes nos dedicamos a la investigación no puede haber un golpecito más grande que cuando alguien te dice, sí, se escribe mucho sobre esto, se mencionan los libros, pero nadie sabe dónde está. Yo creo que ese fue el planteo cuando llega a mi casa Eduardo y que conformamos allí la primera comisión en Montecaseros y después nos acercamos, se unen la gente de Curuzú Cuatiá y la verdad que se trabajó en equipo. Cuando Eduardo dice que en toda la bibliografía sobre Artigas se habla del pacto, del Congreso de Ávalos, pero no hay ninguno de los historiadores que lo sitúen realmente donde es, por supuesto. Nos encanta el trabajo de campo, así que hemos ido hacia Curuzú y yo siempre digo que hay magia en la conformación de los equipos, porque hasta ahora no me explico cómo llegamos a Orlando y cómo se fueron sumando otros vecinos y trabajamos y caminamos en las estancias y fuimos tratando de explicarnos, de analizar ese contexto geográfico. Lo único que les quiero contar es que estuvimos en los 100 años, en el festejo de los 100 años de la escuela primaria que se llama Campamento Ávalos. Cuando terminan los festejos, una señora de mucha edad se acerca y me dice, profesora, ¿sabe una cosa? Mi papá fue maestro acá y él le puso el nombre Campamento Ávalos. Entonces, ¿cuál fue mi análisis? Si vos pedís al Ministerio de Educación colocarle el nombre a una escuela, tiene un fundamento. Ella me decía que no quedó, no tenían los papeles de su padre ese fundamento. Entonces me fui hasta el archivo del Ministerio de Educación, pero el archivo, todos esos papeles, el archivo se había inundado y se perdieron todos. Así que no creo que alguna otra persona tenga una copia del documento, pero seguramente que en ese documento estaría fundamentado porque el director de la escuela pide y se le aprueba la denominación de Campamento Ávalos a ese edificio escolar. Bueno, eso nomás porque son muchos los relatos que podemos tener en todo ese trabajo de campo cuyo producto fue el libro del profesor Nocera. Muchísimas gracias. Sí. Acebe. Sí. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, les agradecemos mucho la atención. A ustedes. El libro es este que le estamos ofreciendo.